Bienvenidos a La Voz de los Torturados, un programa transmitido por Plomovisión, 24 horas de opinión. Mi nombre es Molly de la Sota. El programa de hoy tiene una petición muy especial hacia un familiar de un preso político que no es nada común. Necesitamos que denuncie lo que ocurre en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar DIGESIN. Él, como yo, como muchos de los que nos están viendo, también vivió la zozobra de tener un familiar detenido arbitrariamente, desaparecido por lo menos 24 horas. Vivió la angustia de no saber cómo se encontraba ni dónde estaba. Este familiar tuvo a su preso político durante casi 4 meses en los sótanos nauseabundos de la DIGESIN. Y muy poco habló sobre ello, prácticamente nada. Poco habló sobre la odisea que tenemos los familiares para entregar un medicamento, agua potable, para obtener una información, la falta de comunicación con él, con los abogados, con sus familiares, la parte telefónica, en fin, muy poco se habló de esto. La diferencia entre este familiar y en este caso yo, usted que tiene un familiar preso político, es que la voz de él la escuchan casi 60 presidentes de países del mundo y aproximadamente 190 presidentes de parlamentos en el mundo. Esa es la diferencia entre su voz, la mía o la suya. Y es por eso que hoy necesitamos denunciar que esa voz no ha llegado a los espacios necesarios para que se sepa lo que hoy pasa en Venezuela, en un campo de concentración del siglo XXI, en un centro de detención arbitraria y tortura, como son los sótanos de la DIGESIN. Voy a tomarle la palabra al presidente interino Juan Guaidó, cuando en su toma de posición como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero del 2019, dijo a sus votantes, tienen derecho a ser críticos. Pero no podemos negar que tenemos deudas pendientes. No podemos negar que generamos expectativas muy altas a las expectativas que lo requiere el país y que por errores u omisiones no llenamos en su momento. ¿Tienen derecho, hermanos, a ser críticos? Claro que tienen derecho. Ustedes nos eligieron y nos dieron el voto de confianza. Y yo, señor presidente, voy a hacerle una crítica constructiva a fin de que usted se convierta realmente en un familiar de un preso político que denuncie ante los países del mundo y en todos los espacios que usted pueda hacerlo sobre el centro de detención arbitraria y tortura en que se ha convertido la DIGESIN. El día 11 de febrero de este año, después de una gira por Europa y los Estados Unidos, por cierto, él cerró esa gira en la ciudad de Miami y allí invitó a venezolanos, cubanos y nicaragüenses a una reunión con él. Lamentablemente en ese espacio tan importante no se habló absolutamente nada sobre presos políticos en Venezuela y sobre tortura. Fue un espacio que se perdió, con todo el enfoque que tenía y los medios internacionales. El presidente Juan Guaidó llega a Maiquetía acompañado de un grupo donde estaba un familiar, el señor Juan José Márquez, de 54 años, padre de 5 hijos, lo acompañaba su tío. Según fuentes que leí de amigos cercanos, dicen que es un padre para él, porque fue su protector durante la separación de sus padres, y lo quiere como un padre. Estamos hablando entonces de una afiliación bien cercana. El señor Juan José Márquez fue detenido arbitrariamente, fue desaparecido por la DIGESIN sin orden de aprehensión, se lo llevaron. Y durante 24 horas no se supo nada de él. El presidente Juan Guaidó informó y denunció y culpó, responsabilizó a Maduro por cualquier cosa que le pasara a su tío. Después de 24 horas, su tío se comunicó con su esposa y le dijo que estaba en la DIGESIN. Y como a todos nosotros, le dijeron que después, que podía verlo después de 30 días, del periodo ese que llaman ellos de acostumbramiento. En realidad no sé qué significa eso.
Diosdado Cabello, que tenía su programa ese miércoles, denunció que el tío de Juan Guaidó había sido detenido por tener explosivos, prácticamente era un terrorista y tenía un chaleco antibala. Aquí su declaración. Porque el señor tío de Juanito Limaña traía dentro del avión que trajo Juanito Limaña material muy peligroso, muy peligroso. Violó las normas de aeronáutica civil. Él traía, primero entró a un vuelo de estos con chaleco antibala. Eso está prohibido. Está prohibido. Aquí están los chalecos antibalas, que él traía. Esto lo traía él. Ahora, ¿a nombre de quién está en ese chaleco antibala? Aquí está la factura. Vean quién está aquí. Señor JJ Rendón. Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancia química de naturaleza explosiva. Presuntamente explosivo sintético C4. Aquí está. Esto no es mentira, ¿vale? Esto no es mentira. Como muchos presos políticos, su casa también fue allanada. Estaba su esposa con sus 2 hijos pequeños. La familia Márquez Botaro pasó por todo lo que pasamos cientos de venezolanos. Detención arbitraria, desaparición forzada. En el caso del tío de Juan Guaidó, torturas blancas, tratos crueles e inhumanos en su centro de detención. Así su esposa se manifestó de esta manera. Hoy me dirigí al DIGESIN de Oleíta para confirmar su detención en ese centro. Me confirmaron que estaba, no me dejan verlo, no he podido hacer ningún contacto visual con él. Quiero hacer énfasis que el DIGESIN es un centro de tortura, que ahí asesinaron al capitán Corbeta Acosta. Hoy, que es público y notorio nuestro vínculo con nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, siendo yo tía del presidente y mi esposo, temo por mi vida, por la de mis hijos menores de edad, de 12 y 5 años. En los casi 4 meses de su detención, el presidente interino Juan Guaidó no dijo prácticamente nada. Mucha gente ni siquiera sabía dónde era el centro de detención, dónde estaba su tío, ni lo que estaba pasando. Lo mencionó cuando cumplió 1 mes, lo mencionó cuando cumplió 3 meses, colocó este tweet y esta foto y dijo: la dictadura se ha empeñado en destruir familias, separarnos, nadie se salva, todos estamos expuestos a esta tragedia. Hoy Juan José Márquez cumple 3 meses preso por hacer lo que cualquier tío haría por su sobrino, cuidarlo. En esta foto se menciona que el responsable es Nicolás Maduro y la DIGESIN. Sin embargo, él no lo menciona en su escrito. Al parecer es un tabú mencionar ese centro de detención y tortura. Por otro lado, este familiar de un preso político, siendo presidente interino y escuchado por más de 60 países o casi 60 países que lo reconocen, no habla de los presos políticos mientras esto está pasando. No habla sobre el centro de reclusión de la DIGESIN, no habla sobre las condiciones infrahumanas que está su tío. Luego de todo esto, el 3 de abril le detienen 2 asesores cercanos, muy cercanos, Demóstenes Quijada, Sergio Termini, y el presidente solamente dice esto: en tiempos de pandemia, la dictadura persigue a su equipo. Es decir, no dice nada. Hay algo muy importante que quiero señalar y que de verdad me llamó muchísimo la atención. El 30 de abril, a 1 año del evento de la Operación Libertad, ya al final del día, a las 11:30 de la noche, el presidente saca un tuit. Ya en la mañana había recordado el cierre de RCTV y hablado de muchas cosas, y deja para el final lo siguiente: le hablo a los militares patriotas que se pusieron del lado de la Constitución. Dice: desde el gobierno encargado cumplimos con nuestra palabra, y a los militares que acompañaron, que fueron protegidos, plenamente incorporados al mundo,
y sin ningún tipo de sanción. Es decir, obvió a los militares que detuvieron arbitrariamente, que torturaron en la Dirección de Contrainteligencia Militar, que siguen detenidos, muchos de ellos con abogados públicos, defensores públicos, porque no pueden pagar un abogado, obviamente. Muchos de ellos están todavía, después de un año, sin audiencia preliminar, es decir, no denunció que no se les aplicara el debido proceso, que no hubiese injusticia sobre estos militares. Hay aproximadamente 10 militares desde esa Operación Libertad que han sido olvidados hasta por el presidente interino. Eso es una crítica constructiva. En la parte donde dice, y sin ningún tipo de sanción, ¿a qué se refiere? Al caso de Christopher Figuera, el torturador de Figuera. Christopher Figuera es el segundo, o fue el segundo al mando, la mano derecha del general Iván Hernández Dala, director de la DGCIN. Él fue subdirector desde el 2014 al 2018. Estuvo allí mientras a mi hermano lo torturaban, a mi hermano y aproximadamente 200 militares en los sótanos. Fue el creador, junto con el ahora flamante general Franco Quintero, del sótano del terror de la DGCIN, con celdas de castigo y tortura como el Cuarto de los Locos, el Tigrito, la Nevera, el Ascensor. Y ese señor, al que le levantaron las sanciones aquí en los Estados Unidos por liberar a Leopoldo López, trasladarlo de su casa a la Embajada de España, hoy en día camina tranquilo y feliz por las calles de Miami. Si se refiere a eso de las sanciones, hubiésemos preferido que no pasara nada, porque esos militares que están detenidos, que han sido torturados y que están apartados de sus familias hace un año y no se les recuerda, le deben eso a Christopher Figuera. Creo que debemos de proteger y debemos exigir que no se llegue a ninguna negociación con criminales de lesa humanidad. Por cierto, al final del programa vamos a tener el testimonio de la esposa de un teniente que fue detenido el 30 de abril, que fue torturado en los sótanos de la DGCIN, que hasta hoy no ha tenido audiencia preliminar y que sigue olvidado, está en las celdas de Ramo Verde. Siguiendo con este tuit del presidente que me llamó muchísimo la atención, dice, y a los militares valientes que están secuestrados, los que son perseguidos y torturados por la dictadura por estar del lado de los venezolanos, les decimos no los hemos olvidado y que los vamos a liberar a ustedes y a toda Venezuela. ¿No los ha olvidado? ¿Y por qué entonces no los menciona? ¿Por qué no menciona a los militares que siguen detenidos después del 30 de abril? ¿Por qué no menciona a los que se quedaron en los sótanos de la DGCIN al salir de su tío para su casa y todavía ellos siguen allí? Mi hermano tiene 2 años en un sótano sin juicio, sin atención médica, sin luz del sol, sin ver a su familia, ni a su esposa, ni a sus hijos. En eventos internacionales que ha tenido el ciudadano presidente, como un conversatorio con el 20 de mayo, estando su tío detenido todavía, con la expresidenta Laura Chinchilla, él menciona los 402 presos políticos, pero no menciona el centro de tortura, no menciona la arbitrariedad que pasó su tío, porque sobre el caso de su tío no dice absolutamente nada después de su detención. También hubo otro muy importante que fue el 26 de mayo, donde la Comunidad Europea y el Gobierno de España convocaron a un evento internacional de donación para los migrantes y los refugiados, porque eso sí ha tenido bastante eco, ¿no? La parte de los refugiados más que las torturas. Y allí tampoco se dijo absolutamente nada sobre la pandemia, se habló de la pandemia, se habló del COVID y no se habló de que estos presos políticos, civiles y militares en Venezuela ya para ese momento tenían 2 meses que no se veían, que sus familiares no sabían de ellos y ni los abogados tampoco. Vemos las redes del presidente y vemos cómo él se expresa de que conversé con el presidente de Ecuador, con el presidente de Paraguay, y sobre lo que conversa es la falta, escasez de combustible, de alimentos, de medicina, la tragedia de los migrantes y los refugiados. ¿Por qué no ha incorporado todavía su discurso en este momento, estando su tío, su preso político, su familiar, detenido arbitrariamente? ¿Por qué no lo denunció? El 8 de junio hubo un evento internacional organizado por la OEA donde participaron los presidentes de todos los parlamentos de Latinoamérica. Y en ese evento el presidente Juan Guaidó no dijo absolutamente nada, ni de presos políticos, ni de centro de tortura, ni de nada. En ese evento del 8 de junio se ha podido mencionar, hablando de la pandemia, que los presos políticos
en Venezuela tenían 3 meses aislados, sin visita familiar, sin visita de abogados, sin atención médica y con poca comunicación con el exterior. No se dijo absolutamente nada. Tampoco se dijo que en la DGCIN no aceptaban alimentos de los familiares, que estaban pasando hambre. No denunció nada. Sin embargo, el 2 de junio nos sorprendió con una firma de un convenio con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. En todos estos meses se ven en las redes que hablan de la entrega de material de ayuda humanitaria de la UNICEF, de la ONU, del gobierno de Alemania, pero no se hablaba nada de la OPS. Y de pronto el 2 de junio leemos en las redes lo siguiente. El mismo día que allanan a los padres del procurador Hernández y la vivienda de Ricardo Villasmil, cambian el lugar de secuestro de mi tío Juan Márquez a su casa. La dictadura sigue usando presos políticos para atemorizar y confundir. Supongo que cuando se refiere a confundir fue porque hubo muchísimas aclaratorias diciendo que nada tenía que ver el convenio con la OPS con la liberación de su tío. Y dijo que su tío seguía secuestrado. Bueno, yo quisiera que mi hermano también estuviera secuestrado con su esposa y sus hijos en su casa, estando allí, y no en el infierno donde está metido. Aclaró la confusión diciendo que su tío, y de hecho todavía dice que es un preso político. Entonces compórtese usted como un familiar de un preso político, porque nosotros los familiares de los presos políticos tenemos el deber de no permitir que a nuestros familiares se les olvide. Y el hecho es de que su tío estuvo casi 4 meses en la DGCIN, en los sótanos de la DGCIN, y al salir le ha debido de contar en las condiciones como se encontraba. Las condiciones como se encontraba eran que estuvo por prácticamente 2 semanas sin aire acondicionado en una celda a puerta cerrada que parecía un horno. Las condiciones es que le dieron 3 crisis hipertensivas, porque el tío de Juan Guaidó es hipertenso. Imagínese usted con ese calor. Y no solamente a él, a muchos estaban ahogados, asfixiados, asándose en un horno con la puerta cerrada. Que estuvieron a puerta cerrada durante 4 meses, que solamente le abrían la puerta una vez a la semana para ducharse. Además de eso, que en esas celdas, que son pequeñas, hay un inodoro que comparten entre 3 y 4 personas, cuyo olor es nauseabundo porque ahí tienen que evacuar, tienen que comer, tienen que dormir porque no les abren la puerta, que no tienen luz del sol, que no tienen aire natural. Le debió haber contado la desesperación que sienten esas personas y el refugio que tienen en la oración, que no se les permite ni siquiera la entrada a la iglesia, a los sótanos de la DGCIN. ¿Por qué si un presidente interino, un familiar de un preso político que tiene la capacidad de llegarle a más de 60 países, a 190 parlamentos, no denuncia nada y no dice absolutamente nada? No sé qué piensan ustedes porque yo no lo comprendo. ¿Por qué evade el tema? ¿Por qué debemos pensar que no fue un convenimiento para la salida de su familiar esta firma de un convenio, si después hubo absolutamente un silencio sobre todos los que dejaron allí en esos sótanos? ¿Por qué yo no debo pensar en eso? Si todavía pienso que hay unos asesores allí en la DGCIN que sigue el silencio y por lo tanto podemos pensar que habrá un futuro convenimiento también para que salgan los asesores y los demás se queden. Yo pienso que eso sí confunde. El silencio sí confunde y las actitudes y las firmas en cualquier acuerdo que se llegue con el régimen confunde. Los asesores del presidente Juan Guaidó tienen doble nacionalidad, española y venezolana, y vemos cómo se han hecho las gestiones para denunciar en el Parlamento Europeo que estos ciudadanos que son españoles están detenidos en la DGCIN arbitrariamente. Apoyamos todo aquello que sea en pro de la liberación de los presos políticos. Pero viendo el panorama, decimos, bueno, están estas negociaciones muy avanzadas, ¿se deberá a eso el silencio del presidente? Es tan evasivo con el tema de la DGCIN que el 10 de julio salió un comunicado de la Conferencia Episcopal solicitando, entre muchas cosas, la libertad de los presos políticos y denunciando las torturas en la DGCIN y en el SEBIN.
además de hablar de que condenaba cualquier elecciones que no fuesen transparentes e independientes. ¿Qué dijo Juan Guaidó sobre esta conferencia episcopal? Bueno, salió un Twitter diciendo que, llamando la atención de que la conferencia episcopal estaba rechazando cualquier tipo de elección que no fuese transparente e independiente. Se enfocó hacia las elecciones. Presidente interino Juan Guaidó. Los familiares de los presos políticos, civiles y militares en Venezuela necesitamos su voz. Necesitamos que usted se comporte también como un familiar de un preso político. Ahora más que nunca que usted conoce lo que está viviendo allí, que usted denuncie en todos los espacios posibles lo que está ocurriendo en Venezuela con los presos políticos, con la tortura. Estamos pidiendo que se den medidas humanitarias para que aquellos que tengan problemas de salud se vayan a su casa, para que aquellos que aún no les han hecho juicio sean liberados, porque eso no es un favor, eso es la ley, eso es la Constitución. Necesitamos los familiares que usted denuncie a la comisión de la señora Bachelet, ante la señora Bachelet, que su comisión en Caracas no ha ingresado a la DIGESIN. Por lo tanto, necesitamos los familiares que nos acompañen a exigir fe de vida, que nos acompañen a la entrega de alimentos y medicamentos y agua potable, que a veces pasan familiares 3, 4, 5 y 6 horas en medio de la calle bajo la lluvia para entregar algo para sus familiares. Necesitamos que esa comisión proteja a las víctimas y a sus familias de la tortura. Los tribunales en Venezuela tienen 133 días sin despacho. No tenemos dónde denunciar. Y eso no se dijo en el informe. No hay tribunales en Venezuela donde nosotros podamos denunciar ni tramitar. Ellos aceptan los documentos y no tramitan nada. Hay personas que deberían estar libres y no lo están. Ya han habido más de 1000 liberaciones de presos comunes y no se ha dicho nada sobre los presos políticos. Necesitamos que ellos estén en su agenda, en su discurso, en su partido y que sea todos los días debe hablarse de ello, si es verdad que no los tiene olvidados. Las víctimas de la tortura en Venezuela tienen dolientes y no queremos borrón y cuenta nueva, queremos justicia y no aceptamos negociaciones con criminales de lesa humanidad. No aceptamos ninguna negociación sobre la sangre, el sufrimiento y el dolor de cientos de miles de familias que hoy en día se sienten en una prisión. Con ustedes hoy tendremos 2 testimonios. El primero que ya les hablé sobre un detenido en la Operación Libertad del 30 de abril y el otro sobre el caso del mayor Abraham Suárez. El mayor Abraham Suárez fue detenido el 19 de mayo del 2018, tiene 2 años en juicio. Fue torturado brutalmente en los sótanos de la DIGESIN. De hecho, intentó suicidarse 2 veces. Fue trasladado al Ramo Verde y luego, sin razón alguna y sin tribunal que la autorizara, fue trasladado nuevamente a los infiernos de la DIGESIN y aún permanece allí desde el 20 de abril. Él y varios militares más. Y esta es la historia de ellos. Muchas gracias por su atención. Me despido hasta el próximo programa. Mi nombre es Esther Gómez, esposa del teniente de la Guardia Nacional Rafael Villafranca, del destacamento 431 de Orden Público, quien fue privado de libertad el 30 de abril, ya que cumpliendo una orden del capitán Rivas se dirigió hacia La Carlota, donde fue capturado y trasladado al DIGESIN. Los primeros 8 días fue torturado, golpeado y asfixiado, pasando por el cuarto de los locos, donde fue golpeado por las costillas y asfixiado hasta perder el conocimiento durante todos esos días sin poder dormir. Comía muy poco y en el mismo pote donde le daban agua tenía que orinar. Perdía la noción del tiempo. Luego fue llevado al cuarto frío, donde tenía que estar de pie frente a la pared y mojado, congelándose durante horas. Cuando se quedaba dormido pegaba la cara contra la pared. Por último fue llevado al cuarto blanco, donde su nombre bien lo dice, todo era blanco. La luz, donde nunca la apagaban, le impedía dormir. Al 8º día fue presentado sucio y uniformado al Tribunal Civil. Pasados 3 meses le dieron audiencia, el cual fue suspendido, y en la actualidad no presenta despacho, aún sin saber las razones. Hola, soy la esposa del mayor Abraham Américo Suárez Ramos. Mi esposo fue detenido el día 21 de mayo por la DIGESIN. Sufrió múltiples torturas físicas y psicológicas
Duró más de 4 días amarrado y guindado con los brazos hacia atrás. Recibió muchas patadas en los testículos, en las costillas, e incluso tuvo fisura en una de las costillas. Le partieron la nariz, lo asfixiaban con bolsas plásticas y polvo lacrimógeno. Le apretaron tan fuerte las esposas que se le hincharon y perdió la sensibilidad en las manos. Mientras estaba esposado no le daban acceso al baño, se tenía que orinar encima y asimismo sucio y golpeado fue presentado ante los tribunales a los 7 días. La juez no hizo ningún comentario alguno. En Ramo Verde estuve en una celda 20 días aislado llamada El Tigrito, junto a 11 personas, donde tenían que hacer sus necesidades en envases plásticos. En Ramo Verde duró 8 meses. Después fue trasladado a la DIJESIN sin orden de los tribunales ni acta de traslado. Luego de ese traslado, mi esposo se intentó suicidar en 2 ocasiones. La primera vez lo llevaron al hospital militar y estuvo hospitalizado 15 días en el área de psiquiatría. Luego lo llevan nuevamente a Boleíta y a los días tuvo una recaída y no recibe asistencia médica. Hasta los momentos, yo no he podido ver el informe médico y no lo han llevado ni siquiera a la consulta médica con el psiquiatra o psicólogo. Mi esposo actualmente sufre de mucha depresión, ansiedad y estrés. En la DIJESIN no tiene acceso a la luz solar, al aire libre, no hay ventilación, está constantemente con una luz blanca las 24 horas, lo que es perturbador y es lo que podemos llamar una tortura psicológica. De verdad que me preocupa mucho su estado de salud mental y física.